Me Esta imagino que esa fue conferencia más y se me acordó. comenzará a grabarse. Yo vi por ahí que alguien escribió y te dije. Sí, a mí siempre se me olvida poner a grabar, pero les agradezco que me recuerden. Bueno, entonces, Juanita es una persona que conozco hace varios años. Ha sido una persona que he visto su evolución, su cambio, su progreso, su entrega y también sé cómo trabaja y lo que trabaja hoy. Ella es administradora de empresas. eh, Dice que empezó hace unos 10 años como coach certificada y antes de certificarme como coach se certificó como reikista. Luego como coach ha sido trabajado también todo el tema de la angelología, angiología, es terapeuta de cristales, consteladora familiar, o está en camino de volverse consteladora familiar y ya es máster en Reiki. ¿Este año vas a hacer máster en Reiki? No, Pati, hace 3 años ya me certifiqué como Hace 3 años. máster. Sí, señora. Ok. O sea que tenemos toda una persona experta y una guía en el camino espiritual. Entonces, Juanita, tienes toda la palabra. Yo voy Ay, a ponerme en silencio. Pati, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes para todos. Pues para mí es un honor estar en este día aquí, que Pati me haya invitado, porque voy a contar un poquito también parte de mi historia y cómo llegué yo a dejar mi carrera profesional, a dejar mi trabajo, digamos, formal, y lo entrecomillo porque todos los trabajos son formales, pero trabajaba en una empresa, desde muy chiquita trabajé en una empresa y llegué a certificarme como coach ontológico porque fue lo único que funcionó para mí en este camino llamado vida. A medida que vamos adelantando en la conversación, y yo no quiero ser muy incisiva en el coaching ontológico, porque se van a ir dando cuenta a medida que vamos transformando la conversación y vamos adelantando en qué consiste y para qué funciona. Realmente mi mentora y maestra es Patti, a quien le agradezco profundamente. Ella es un ángel en mi vida, y ella fue la que me llevó a estar y a certificarme como coach ontológico. El coaching ontológico, como su nombre lo indica, un coach es un entrenador y la ontología es el estudio del ser humano. Entonces es como una disciplina que nos muestra y nos entrena en las formas del ser humano, en las formas del ser que cada uno está haciendo a medida que pasa el tiempo y que crece. ¿Qué nos permite, qué nos ayuda el coaching ontológico? Es a desarrollar habilidades, a identificar creencias limitantes, que son todas esas percepciones erróneas que tenemos acerca de la realidad. Nos permite adquirir herramientas y recursos para desarrollar una vida en paz, en armonía y en equilibrio. El ser humano nace de una forma y evoluciona de otra. Cuando nosotros somos muy pequeñitos, nuestra corteza prefrontal, que es la mayor parte del cerebro, 40% del cerebro, eh, no se desarrolla sino hasta los 6 o 7 años. Así que toda la información que nosotros recibimos desde que nacemos eh, entra a nuestra mente subconsciente sin filtro, sino como estabas en el momento en que la recibiste, porque no tenemos la capacidad de análisis de decir esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, crecemos con una serie de creencias limitantes
con una serie de circunstancias que no nos permiten vivir una vida a plenitud. El coach es una persona que desde sus comienzos desde que empieza la certificación, a mí me correspondió hacerlo un poco antes porque estuve en unos talleres de liderazgo. Entonces, empieza uno a desafiarse a uno mismo, a desafiar todas esas creencias limitantes, todo eso que no te permite ser quien tú realmente eres, sino que te condicionas con todo el modo de lo que existe en el exterior, de lo que sucede fuera de ti. Y logra, y este es un camino que creo que sucede hasta el último suspiro, va logrando transformación, va logrando evolución y va logrando impactar su propia vida y la de quienes lo rodean. Creo yo que como coach uno muestra un camino diferente de ver la vida. Si tú te paras en una ventana y tienes enfrente un panorama, dependiendo del lugar en donde te pares, ves el panorama de una manera diferente. Y creo que a veces nos encasillamos y nos volvemos como los caballitos que les ponen esas cositas a los lados para que solamente miren enfrente y no se distraigan. Y realmente lo que sí necesitamos es distraernos y entrar en nosotros mismos para descubrir realmente o redescubrir realmente quiénes somos. Creo que coaching nos ayuda a salir de la caja, a salir de ese lugar en el que hemos crecido con esas creencias. A veces hay valores que ni los entendemos, simplemente nos los impusieron, pero ni siquiera nos cuestionamos si esos valores nos sirven, nos funcionan, son propios para la vida que cada uno tiene. Nos ayuda a salir de la zona, a la famosa zona de confort. ¿Cómo funciona? Nosotros somos un ser integrado de cuerpo, mente y espíritu. Y en ese centro está nuestro equilibrio de la vida. Básicamente trabajamos tres aspectos y es el ser, el hacer y el tener. ¿Qué es el ser? Es quién quiero ser yo, quién estoy siendo yo para lograr mis objetivos, para mostrar mis habilidades, mis talentos. Y fíjense que somos los únicos que nos impedimos nuestro propio crecimiento por todas esas barreras, todas esas armaduras que nos ponemos desde que somos muy chiquitos para defendernos de un sinfín de situaciones que vivimos de los 0 a los 7 años. Eso todo queda, la película está grabada totalmente en el subconsciente y por eso es que muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿yo por qué actúo de esta manera? Yo no quisiera ser tan brava, yo no quisiera ser tan arrogante, no quisiera ser tan XYZ, y ahora les voy a contar un poquito de mi propia historia. Y aquí sumamos el hacer. ¿Qué es el hacer? Es la acción, salir de esa zona de confort, salir de ese espacio que nos mantiene adormilados para tener diferentes resultados, como decía Einstein. Seguir haciendo lo mismo y pretender obtener otros resultados o resultados diferentes, pues es literalmente imposible. Necesitamos entrar en unos planes de acción que nos permitan sacar dolor, sacar angustia, frustración, dependiendo de cómo ha sido nuestra crianza, que tanto es nuestro nivel de frustración. Porque creo que, por ejemplo, en este momento de esta situación que vive el planeta entero, pues quien no sepa manejar la frustración, pues digamos que le cuesta un poco más de trabajo vivir esta situación de estar en casa durante un tiempo prolongado. Y el último tema es tener.
El tener es el resultado de quién estoy siendo y de qué acciones estoy eh, llevando a cabo para poder tener resultados diferentes. Hay un punto que nos muestra mucho coaching ontológico y es cuando no me gusta lo que ha pasado, siempre me justifico en el afuera, me justifico y me reafirmo en eso que hay afuera y no me reafirmo en lo que soy, en lo que quiero ser, en lo que quiero realizar. Y entonces allí vienen una serie de juicios y quejas por mí mismo y por el otro. Y entonces ahí entramos a tratar de justificar todo lo que nos sucede en la vida desde el exterior. Si no me sale un trabajo, si mi relación de pareja no está funcionando, siempre estoy mirando es allá, allá, tú qué estás haciendo, pero nunca miras que hay un dedo que mira hacia allá, pero tres que miran hacia ti. Y ahí es cuando entramos básicamente en la autoobservación. Coaching ontológico guía a través del coach, guía al coachee a autoobservarse, a mirar lo que nos cuesta mucho trabajo ver, porque pues es más fácil mirar para afuera, echar las culpas para afuera, que mirar hacia adentro y decir en qué estoy fallando o qué es lo que me pasa que no puedo ser. Voy a poner ejemplos, esa persona amorosa que quiero ser, o esa persona compasiva, o esa persona resiliente, o esa persona juiciosa, dedicada, sino que siempre estoy justificando todos mis resultados en los demás o en circunstancias hacia afuera, lo que pasa a mi alrededor. Y entonces aquí es donde el coaching nos muestra que yo no veo la realidad como es, sino como yo la interpreto. Y la interpreto de acuerdo a una serie de creencias que han sido mi columna vertebral desde que estoy pequeño. Y muchas de esas creencias finalmente pues no nos sirven porque dejamos de confiar en nosotros mismos. Y si yo no confío en mí, si no creo en mí, si no me respeto yo, pues definitivamente no puedo, por ley de la naturaleza, hacerlo con otros. Muchas veces, y era el caso mío, que yo decía, pero si es que yo soy súper dadora, yo soy la que está más pendiente de los demás, si te quieres que te lleve, yo te llevo, siempre dando, 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 pero yo no me había dado cuenta que me había negado la posibilidad de recibir, eh, porque creía que todo estaba bien dando. Y la naturaleza, y hoy no lo muestra, precisamente, la naturaleza tiene su propio equilibrio y ella se da primero antes de darnos. Y nosotros necesitamos mirar hacia adentro, qué nos estamos dando a nosotros, quién estamos siendo con nosotros mismos. Y entonces aquí viene la parte de lo que nos muestra coaching con respecto a los pensamientos y a las emociones. Las creencias nos generan una serie de pensamientos y los pensamientos nos llevan a tener una serie de emociones, pero esto es un loop. El uno depende del otro simultáneamente y por eso cuando estamos en el estado de inconsciencia o adormilados, como lo llamo yo, eh, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Actuamos en la vida y caminamos por la vida absolutamente por default. Como digo yo, para adelante porque para atrás nos caemos. Y entonces allí vamos a evaluar qué tipo de pensamientos están llegando a mi vida, qué tipo de pensamientos estoy produciendo diariamente. Y aquí yo lo llamo es o caminas en el cielo o caminas en el infierno. Y esto no tiene que ver con un lugar físico, tiene que ver con que cómo quieres crear tu día a día. Hoy me levanto y realmente quiero crear un cielo, quiero estar en armonía, en paz, en amor. O me voy hacia el lado del infierno, que es el miedo, el camino del miedo, que no es miedo de susto, porque el miedo claramente
como emoción la necesitamos, que es lo que, digamos, nos hace reaccionar a estímulos externos que pueden perjudicar nuestra vida, que es lo que sucede actualmente. Nosotros estamos en modo emergencia, pero necesitamos bajarle a ese nivel del modo de emergencia, porque en modo de emergencia, bueno, se dispara la amígdala cerebral que lleva a través de la médula espinal hasta las suprarrenales la información y ahí se dispara el cortisol y la adrenalina y son súper importantes para el momento de cómo voy a reaccionar, qué necesito hacer, cómo voy a enfrentar esta nueva situación, pero eso no puede ser prolongado porque los niveles de estrés prolongados pues nos llevan a tener un sistema inmune bajito, a reaccionar ante todos los estímulos externos, así sea que el marido, el hijo le diga cualquier cosa y uno ya contesta de manera horrorosa. Entonces hay que bajar. ¿Y cómo se controla eso? Pues controlando mis pensamientos. Esos pensamientos generan unas emociones. Las emociones básicas son cuatro, que son rabia, tristeza, miedo y alegría. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente son tres que nos dejan en el camino del miedo, en el camino del dolor y de la angustia, y una que nos deja en el camino del amor, en el camino de la tranquilidad. Entonces, cuando podemos evaluar nuestros pensamientos, lo que pensamos, cuáles son las armaduras que nos hemos puesto para defendernos del exterior, de las circunstancias, de las personas, de las situaciones que hemos vivido desde pequeños que se quedan marcadas para siempre, pero que podemos cambiar. Entonces, entran, entran esas emociones y empieza ese loop y necesitamos ser responsables de esas emociones y pensamientos. Y entonces aquí aparece la culpa versus la responsabilidad. La culpa es cargar con un pasado que finalmente solamente te sirve como sabiduría. Yo digo que el pasado sirve como trampolín y no como sofá, cuando nos quedamos viviendo en el pasado. Y yo era una de esas personas, increíblemente vivía allá atrás. Ese atrás ya no existe, ya no podemos hacer nada con eso que sucedió. Lo que sí podemos es traerlo como enseñanza para crear un presente increíble y por ende, pues nuestro presente es nuestro futuro. ¿Cómo cosechamos cosas en nuestro presente para generar un futuro de armonía, en paz y tranquilidad? Pues para poder demostrar y sacar a la luz todos mis talentos, todas mis herramientas, toda la luz que hay dentro de mí como ser humano. Y entonces vemos que en la responsabilidad está todo el aprendizaje, toda la experiencia, pero para mirarlo desde el lado positivo, desde el lado en, hoy si se me presentara una situación similar, ¿cuáles son esas anclas que tengo como aprendizaje para poderlas poner a prueba en este momento y no para decir otra vez soy una miserable, y así lo decía yo, porque sigo viviendo allá atrás, en el pasado? Y entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el universo me repite tantas y un mil de lecciones que seguramente ahora charlaremos con Patti? Porque ella es fiel testigo de, de lo que yo era y de lo que hoy en realidad soy. Y me falta, no considero, creo que ningún coach es un gurú. Creo que somos nuestros propios maestros de vida. Cuando llegan mis pacientes, me he dado cuenta que han sido increíblemente espejos míos para reiterar lo que yo no quiero volver a hacer y para enseñarme lo que sigo sin aprender. Creo que esa es la mejor herramienta que nosotros, los terapeutas, podemos tener. Y entonces entra aquí esa herramienta del yo elijo ser XYZ y dejo a un lado el tener que, el deber que.
porque en el tener que y en el deber que estoy mirándome solamente con lo que la sociedad, mi familia, mis padres, mis maestros me han educado y posiblemente no es lo que funcione para mí. Y se necesita de una cuota de humildad inmensa para poder aceptar lo que no funciona en mí y de allí en adelante poder afrontarlo, trabajarlo y digamos que soltarlo y transformar. Esto me permite entrar en reflexión. Coaching ontológico lo que te lleva es a reflexionar quién has venido siendo, qué no te funciona, confrontar eso que no te funciona y buscar herramientas y creencias que sí te funcionan y que te llevan a un estado de paz, de tranquilidad, de armonía, de balance, de ecuanimidad contigo y con el entorno. Hacerte responsable siempre siempre hacerte responsable de las consecuencias que tiene cada acto en nuestra vida. Tan sencillo como que a veces dudamos hasta de cómo hacernos el huevo del desayuno. Y entramos en esa pensadera y nos volvemos muy poco pragmáticos en nuestra vida y entramos en unas crisis por cosas que realmente no necesitamos entrar en crisis. Y hay un punto muy especial que nos muestra el coaching ontológico y es el lenguaje, la palabra. Yo me creo en mi palabra. Si yo estoy honrando mi palabra, siempre, si yo soy juicioso con eso, voy a tener un lenguaje realmente generativo, un lenguaje, porque es que no creemos, pero la palabra no es inocente. Cuando nosotros, aunque estemos bravos, decimos algo que no hubiéramos querido decir, es realmente lo que realmente queríamos decir. Y entonces ahí es cuando nos preguntamos, wow, ¿qué hay en mí? Porque estoy explotando de esta manera. Si el otro me dijo una cosa súper simple, ¿qué fue lo que le pasó al otro? No, eso nunca lo preguntamos, sino nos ponemos inmediatamente en reacción. No entramos en el punto de la compasión, de mirar desde qué lugar está el otro obrando. Y ahí, en esa responsabilidad, es cuando yo puedo producir un lenguaje que para mí sea un lenguaje creador de cosas positivas y sanas, y no un lenguaje en el que me degrado y degrado al otro de una manera muy fuerte. Y viene también lo que es pues la comunicación asertiva y la escucha. Y cómo estoy escuchando, realmente yo estoy escuchando lo que yo quiero escuchar o lo que realmente el otro me está diciendo. Y ahí entra entonces la interpretación. Y entonces coaching nos enseña, nos apoya en el eh, si yo me autoobservo, si yo realmente miro hacia adentro y miro realmente qué es lo que el otro me está manifestando, qué es lo que el otro quiere decir, y entonces dejo de imaginarme cosas, y entro a la indagación. Mira, entendí que lo que me quisiste decir fue esto, o lo entendí desde mi propia interpretación y eso no es lo que tú quisiste decir. Entonces son dos herramientas y dos elementos importantísimos que son la comunicación asertiva y la escucha activa, que nos permiten llevarnos a ser un líder en mi vida. Porque yo no soy lo que me sucede externamente, pero sí soy cómo reacciono ante eso que me sucede. ¿Cierto? Y entonces aquí viene el trabajo, coaching trabaja en las diferentes áreas de tu vida. Nosotros les llamamos la rueda o la cometa de la vida y es eh, cómo estás trabajando tu parte de salud y cuerpo, cómo estás trabajando tus relaciones interpersonales, tu relación de pareja, tus relaciones familiares, cómo estás siendo en tus finanzas,
en tu recreación, cómo está tu espiritualidad, cómo es mi relación con la comunidad, cómo es mi relación con mis finanzas, con lo que creo que tengo y puedo. Y entonces empezamos con coaching ontológico a trabajar cada una de las áreas una vez que te has calificado, cómo sientes que estás en cada una de tus áreas, siendo lo más transparente y sincero posible contigo, porque pues si no, no tiene ningún sentido empezar un trabajo personal cuando no vas a ser tan real contigo mismo y decir, bueno, estas áreas, hay unas áreas en las que puedo estar bastante bien, pero otras en las que ni siquiera entiendo qué es lo que sucede o por qué me comporto de una manera u otra, y pues obviamente las calificaciones son muy bajitas. Y hay otras herramientas que son la exigencia, la excelencia, si estás en el momento presente o si estás en el pasado y en el futuro, si estás en el ser o en el hacer solamente, si estás mirando tus resultados o si estás gozándote el camino de lo que estás haciendo o solamente vas por el resultado, porque cuando uno solamente va por el resultado, siempre lo que obtiene es mucha frustración si eso no se cumple. Mientras que si tú te gozas el camino de lo que haces, va a haber siempre satisfacción y lo que no funcionó simplemente lo dejamos como una experiencia, como un aprendizaje para mejorar y retarnos a nosotros mismos cada día. La competencia no es con los demás, la competencia es con nosotros mismos. ¿Quién fui yo ayer y quién quiero ser hoy? En todo esto es en lo que nos ayuda coaching ontológico. Si estoy complaciendo a los demás o si realmente estoy comprometido conmigo mismo, si estoy siendo auténtico o si estoy siempre diciendo que sí a todo porque me cuesta poner límites, porque no sé decir que no, por algunas circunstancias de la vida. Normalmente aprendemos a decir que no y es porque nos gusta cuidar nuestra imagen, que todo el mundo nos vea que somos súper lindos, que somos súper amables, que somos, pero a veces ni siquiera queremos serlo, ni siquiera queremos ir a llevar al hermano o al amigo al aeropuerto y no somos capaces de decir que no porque nos cuesta ponernos en primer lugar, porque creo que la mayor parte de la sociedad nos ha dicho tú tienes que ser gentil y amable, y yo lo veo desde que yo era pequeñita. A mí me daban un regalo y lo primero que hacía mi mamá era, oiga, de las gracias, niña, de las gracias, o salude, y pues en ese momento yo no quería saludar, entonces realmente nos borran ese ser que venimos a ser. Em, Cuando entras en pasión, cuando realmente dejas de ser lo que quiere que el otro que tú seas y entras en tu pasión, vas a mostrar tus talentos al 2000%. No importa si quieres ser un embolador de calzado. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo tenía 25 años y trabajaba en las oficinas del centro, del 82, el centro andino, y allí había un muchacho que ilustraba súper bien el calzado. Y él nos decía que él había logrado comprar su casa y darle educación a sus hijos a través de esa profesión y él se sentía súper orgulloso, pero era que era una pasión por dejar las cosas, los zapatos también, era tan amable y tan entregado que la vida le recompensó con todo, pero esto funciona cuando realmente trabajamos en nosotros mismos, cuando creemos que sin importar lo que la sociedad juzgue o diga, si sentimos que ese talento nace de nuestro corazón, todas las bendiciones y todas las acciones y todos los resultados vendrán por añadidura. Y de eso soy una fiel, eh, un fiel ejemplo. Eh, Básicamente, esto es lo que nos muestra el coaching ontológico. Aprender a identificar o a reidentificar quiénes somos realmente
quiénes queremos ser para a través de la acción, por último, ahí sí tener unos resultados que nos permitan reconocernos a nosotros primero, en primera instancia, y que y podamos llevar esa luz, podamos guiar esa guía en lo que cada uno de nosotros tenga sus talentos hacia los demás. Creo que básicamente, Patti, esta es la conclusión de lo que es el coaching ontológico y cómo nos permite trabajar todas esas heridas internas, todas esas creencias limitantes y potencializarnos en seres humanos que transformamos, que elevamos nuestro estado de conciencia y que podemos ser luz para nuestro camino y el de los demás. No sé si quieres que empecemos con las preguntas y qué preguntas tienes tú o bueno, en fin. Bueno, pues muchas gracias, Juanita. Bueno, yo voy a decir algo, ya que me das la oportunidad y me abriste el camino. Yo conocí a Juanita hace que aproximadamente unos 12, 10. 13 años, 10 años, Sí, señora. siendo la víctima por excelencia. Sí. Ella era Sí. víctima del mundo, víctima de su pasado, víctima de todo lo que le hacían en el trabajo, sus clientes, sus novios, su salud, todo el mundo le hacía de todo. Ella era la víctima por excelencia. O sea que yo entiendo perfectamente que en este momento que ella se preparó, hizo todo su proceso como coach, no solamente ese proceso como coach, sino todos los procesos que ha hecho, la llevaron a darse cuenta y a pararse en un lugar donde puede hablar con la experiencia a través del conocimiento y el aprendizaje, obviamente, que ha tenido, pero más a través de la experiencia. O sea, a mí me sorprende gratamente en este momento ver la pasión con la que estás hablando, con la que estás enseñando y nos estás transmitiendo todo ese conocimiento que tienes. Todos tenemos unos dones y unos valores, pero a veces no somos capaces de verlos. Así Yo, a es. través de la carta astral, puedo ayudar a las personas a que reconozcan, a que vean esos dones, esos valores y se apropien de ellos. Juanita, a través de su trabajo como coach, ha ayudado a mucha gente, a través de, también de talleres que hace, ayuda a la gente a que se encuentre a sí misma con esos dones y esos valores. Y que el trabajo de la autoobservación ha sido supremamente importante, pero ese trabajo empezó por ella misma, ¿cierto? Ese Sí, trabajo empezó Pati. por entrar dentro de esa caja, dentro de ese closet que tenía cerrado lleno de recuerdos y de cosas dolorosas y empezar a sacarlos y a sacarlos y a decir, esto ya no me sirve, no lo necesito, ¿para qué lo tengo guardado? Mejor lo transformo, ¿cierto? Entonces, Juanita es no solamente como coach en este momento, es un ejemplo y una persona para seguir, sino como su experiencia de vida. Entonces, por eso, Así Juanita, es. muchas gracias. Quisiera agregarles un poquito, estaba hablando un poco de coaching ontológico, pero ¿cómo llegó coaching a mi vida, no? Resulta, este es un tema que voy a hablar del cual durante muchos años me sentí muy, muy avergonzada y voy a utilizar una palabra muy dura y fue estúpidamente avergonzada. Eh, el dolor que yo tenía en mi vida era muy grande, soy adoptada. Esto ya lo digo con un orgullo y con una tranquilidad porque antes recuerdo perfectamente el primer día que llegué a consulta con Patti y lo único que hice fue llorar. No sé ella cómo hizo para entender las tres o cuatro palabras que le dije. Y es, tenía mucha rabia en mi ser, en mi corazón por mis padres biológicos porque no entendía por qué me habían abandonado, por qué me habían rechazado y por qué no me querían. Había estado en 1500 psicólogos y no quiero demeritar ni hablar mal de la profesión. A mí personalmente psicología no me había funcionado
porque había pasado por 1.000.000 especialistas en adopción, hasta que entré a una consulta con Patti y Patti me dijo, tienes un apego al sufrimiento, y yo me puse furiosa y dije, no, pero esto no puede estar diciéndomelo un ser humano. ¿Quién quiere sufrir? No creo que haya un ser humano sobre el planeta que conscientemente quiera sufrir, pero ahí está el punto. Yo lo hacía de una manera subconsciente, estaba con una rabia con el exterior. Y al evolucionar todo esto, todo mi trabajo personal, entendí que yo tenía un beneficio por encima de muchas personas, y era que tenía 2 papás y 2 mamás. Claramente, unos con rostro y otros sin rostro. Fui súper bendecida al hogar que llegué a los 5 días de nacida. No he podido recibir más amor, porque no hay más amor que darle a un ser humano del que yo recibí. Pero también ese exceso de amor, o un amor mal eh, llevado, también te puede llevar a ser una persona insegura, a ser una persona con una cantidad de miedos. Y ahí estaba yo parada, porque mi mamá fue la mamá gallina, la mamá que no quería desprenderse de mí. Y en en estos 48 años que tengo, pues he tenido que vivir el abandono hasta que lo acepté, porque lo viví una y otra vez, y entonces fueron primero mis padres biológicos, luego mi padre adoptivo a los 19 años míos, cuando yo tenía 19 años falleció, luego me casé y me separé, luego la muerte de mi mamá, y por último, en 2013, la muerte de mi hija. Así que esa era mi misión de vida, aprender sobre el abandono, aprender sobre el desapego absoluto hacia los seres humanos. Y cada día es un reto, y es un reto de trabajarlo. Eh, y pues quería contarles un poco de mi vida, porque a esa víctima que se refiere Patti era esa. Yo vivía furiosa porque me casé con el que no era, porque mi papá, aparte de tener a mi papá biológico, que nunca lo conocí, pues ahora mi papá adoptivo me abandona, y entonces ahora mi mamá, y luego mi hija Martina. Así que empecé a entender que había algo que había que trabajar en mí, que esa era mi misión y mi propósito en la vida, era trabajar el abandono. Quería ponerlos un poco, Pati, en contexto a ellos de lo que es estar en absoluta victimez. Ok. Bueno, yo no sé si quieren hacer algunas preguntas, tienen algunas preguntas, quieren escribirlas en el chat o quieren compartir alguna experiencia y trabajarla en este momento con Juanita. Eh, yo quiero, pues antes mientras se deciden con las preguntas o las escriben en el chat, yo quisiera preguntarle cómo es ese paso, porque creo que es lo más difícil, pasar ese espacio de la rabia, la tristeza, el miedo y todo lo que produce digamos, esos sentimientos y lo que lo enconchan a uno, esos sentimientos, cómo a través del coaching ontológico puede uno superarlo rápidamente. Pati, trabajando muy a profundidad en lo que pasó en la niñez, en lo que pasó en esas circunstancias. Siempre ha habido, a mí me ha pasado mucho, personalmente me pasó a mí y con mis pacientes me pasa, que le digo yo, ¿en qué momento te desconectaste de ti? ¿En qué momento, voy a poner un ejemplo, en qué momento alguien te dijo que no podías hacer algo? Y siempre hay una respuesta, porque el subconsciente tiene la respuesta, ahí está marcado. A veces no lo recuerdas y necesitas hacer unas lecturas, necesitamos hacer unas meditaciones. El coaching ontológico, a pesar de ser una ciencia, conlleva una cuota muy grande de amor del terapeuta, de mucha compasión del terapeuta o del coach por, por su paciente, y es ponerse en ese papel en el que está el paciente. Y a veces, como tú lo hiciste conmigo de la forma más amorosa, porque siempre lo he sabido y así lo hago yo, pues es un poco llevar
a la persona a su mayor límite, ¿no? Entonces, el coaching nos permite ir a esos lugares de profundidad y decir, ok, ¿qué es lo que no está funcionando en mí? Tal cosa. Al identificar lo que no funciona en ti, ves esas emociones que has tenido por eso y ahí empiezas a descartar esas emociones del camino del miedo. Todos hemos sentido miedo, todos hemos caminado caminos muy oscuros y muy difíciles, pero cuando nos abrazamos desde el amor, sabemos que esas armaduras que nos hemos puesto simplemente han sido porque creemos que la vulnerabilidad es mala. Y la vulnerabilidad no es negativa, es reconocerme a mí en toda mi luz, en toda mi expresión y creo que esa es la forma en que coaching te permite eh, salir de un estado a otro, entrar en el reconocimiento de que hay algo que no está funcionando en mí. Bueno, Sandra nos hace una pregunta. Dice, en coach se habla de preguntas poderosas. En el coach ontológico, ¿hay algunas de esas preguntas estándar con las que se puede trabajar? Si es así, ¿cuáles Claro, serían? claro, todas las preguntas abiertas son las preguntas que no te permiten contestar sí o no. Porque la pregunta cerrada es, ¿tienes hambre? Sí. Diferente a decir, ¿qué te gustaría comer? Eso es una pregunta básica, abierta. Preguntas abiertas hay montones dependiendo de la circunstancia. Y es, por ejemplo, que no sé, no se me viene ahorita a la cabeza una porque no tengo una circunstancia particular, pero bueno, sí, pongamos un ejemplo en mí. Cuando Patti me dijo, tú tienes un apego al sufrimiento, la primera reacción del ego es decir, pero ¿cómo? Cuando entras en la parte profunda de la reflexión y dices, mi arrogancia, y yo tenía una cuota de arrogancia brutal en mi vida, no me permite ver esa situación, pero por ejemplo, Patricia me hacía preguntas abiertas como, ¿para qué te sirve esa arrogancia? ¿En qué lugar te deja esa situación? Esas son preguntas abiertas que te llevan a ir a profundidad, a la reflexión. Ujú. No sé si Contrario contesté la... a lo que hace la radiestesia, que la radiestesia le dice a uno, haz preguntas concretas, por las que es, tengas que solamente haya una respuesta sí o no, no sirve el tal vez. Bueno, Celia Salazar nos dice en qué se diferencia un coach con un terapeuta, por ejemplo, terapeuta gestal o de psicoterapias humanísticas. bueno, como te decía, el coach es una persona que te ayuda a trabajar ciertas herramientas muy puntuales como son la autoobservación, la culpa, la responsabilidad, la parte que conlleva el lenguaje o la palabra y la escucha activa, que te lleva a desarrollar, a mirar las creencias limitantes y a poder desarrollar habilidades desde esas creencias limitantes. Yo crecí, Patti lo sabe, con un tema súper puntual, una creencia para mí súper limitante, era el tema del sexo. Yo crecí como el sexo para mí era un tabú. Había que sentirse, yo me sentía sucia porque siempre me dijeron que eso era malo. Ahí hay una creencia limitante, el sexo es malo, el sexo es aberrante, el sexo es cochino. Y lo había trabajado con un par de psicólogos. La psicoterapia a mí no me funcionó porque no me llevó a la profundidad del ser. Hablo personalmente. Hay personas a las que les funciona la terapia y hay personas a las que les funciona el coaching. Yo creo que desde mi lugar la psicología, y estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, con la psiquiatría, cuando he tenido pacientes que han tenido problemas
emocionales muy fuertes, claramente los he remitido a psiquiatría porque han necesitado también medicación y nosotros no estamos en ese lugar de la medicación. No entramos para nada en ese lugar. Podemos coayudar a un psiquiatra a atravesar ese tipo de trabajos. Em, pero creo que el coaching es un poco más científico desde mi mirada, es más puntual. Ok, yo creo firmemente en que todas las enfermedades, antes de convertirse en una dolencia física, en una dolencia del cuerpo, han venido a ser una experiencia emocional primero. Hay una pregunta que hace Erika y dice, ejemplo, ¿qué es lo que no permite sanar físicamente un acné? ¿O qué debo hacer interiormente para hacer esa sanación? Claro, fíjate que yo concuerdo claramente con Patti. Yo padecí de una hernia o padezco de una hernia discal L4, L5 y cuando yo trabajé lo que yo estaba cargando, las responsabilidades que estaba cargando que no eran mías, fui a la causa raíz de la hernia. La hernia sigue existiendo porque físicamente pues tendrían que operarme para quitármela, pero la hernia dejó de molestar y tendríamos que entrar a mirar eh, que digamos, qué trae la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la información que trae la enfermedad? ¿Qué es lo que, cómo estoy trabajando yo mi piel? Pero no solamente si la hidrato o no la hidrato, sino que hay a fondo. Y pues tendría que entrar a mirar qué es el acné, porque pues no me sé todas las enfermedades, pero habría que entrar a ver qué pasó contigo en la niñez, cuál fue la reacción de tu piel a ciertos estímulos que tuviste en tu vida, no sé si con papá, con mamá, con alguna situación puntual, pero pues claramente en este momento no podría decirte yo qué sucede contigo porque habría que tener una sesión o unas sesiones para ver desde hace cuánto estás sufriendo de ese acné y, y esa máscara que tú te pusiste, que es el acné, ¿para qué te lo pusiste? ¿Defendiéndote de qué? Ok, ella quiere tu contacto, ya se lo damos más adelante, se lo escribimos en el chat. Eh, Claramente, en este caso, bueno, y en todos los casos de salud, en todos los casos de dolencias físicas, malestares en el cuerpo, enfermedades de cualquier tipo, hay que entrar en el campo de la autoobservación, ¿cierto? De acuerdo, O sea, totalmente de acuerdo. lo primero que hay que hacer es entrar a mirar eh, en qué momento se desarrolla el problema, se empieza, se manifiesta por primera vez y mirar qué se está viviendo, qué circunstancias de la vida hicieron que se manifestara, pues cuál fue el detonante de la enfermedad, por ejemplo. Porque Exactamente. nosotros podemos tener herencias, ¿sí? Herencias por la genética, Genéticas. podemos traer la herencia de la diabetes o de la enfermedad del corazón, bueno, de cuántas enfermedades hay que tenemos que cargamos genéticamente, ¿sí? Pero que se desarrollen en nosotros, las tengamos que padecer y sufrir, necesita que haya un detonante que haga que la enfermedad se manifieste. De Entonces, acuerdo. igual en el caso de Erika, yo creo que es igual, hay que buscar el detonante que hizo que se manifestara el acné y pues además la piel, que es el órgano más grande que Más tenemos, porque grande. ese es el que recibe todos Recubre los toda. estímulos, ¿sí? De Entonces es muy acuerdo. importante mirarlo bien a fondo. Dice Mire, Celia que tiene, perdón, ¿sí? no, es que yo quería comentarles algo que me pasó recién empezó esta cuarentena o esta circunstancia. En primera instancia, jamás se me atravesó por la cabeza a mí que esto fuera a llegar de China a nuestro continente. O sea, eso lo vi yo por allá lejos. Ni cruzó mi cabeza.
Y en los primeros días de cuarentena, a los 4 días de estar en cuarentena, yo empecé a sentir una presión acá en el pecho brutal, pero brutal. De hecho, lo consulté, o sea, los coaches también tenemos que ir a coaching. Nosotros solitos no podemos. Y creo que esa es una diferencia que no había dicho, y es el deseo de recibir ayuda y apoyo, porque definitivamente el ser humano solo no lo puede lograr. Vayas donde un psicólogo, un psiquiatra, un sacerdote, un chamán, un coach, donde tú quieras, necesitas apoyo del otro, porque a veces nosotros mismos no somos capaces de reconocer lo que nos está pasando. Y tuve una sesión con Patty, y a los días de haber tenido la sesión, porque esto no es milagroso, no es que el coach dé justo con la situación en el momento exacto, sino te deja a ti por una serie de preguntas o de lecturas o de ejercicios una reflexión. Y un domingo, al domingo siguiente, yo estaba haciendo yoga y empecé a entender y pude primero abrir la llave, y es poder llorar y sacar. Fíjense esto. ¿Cuál era mi mayor susto o mi mayor miedo en esta circunstancia? Y pude entender que mi mayor miedo era entrar a una UCI y ser entubada. ¿Por qué? Porque mi mamá murió de un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el aliento de vida, cuando tú no quieres seguir viviendo más porque la tristeza es profunda en tu corazón. Y ella, pues, murió ahogada. Y yo no quería repetir, fíjate, subconscientemente, ni siquiera lo tenía en mi consciente, hasta que lo viví, hasta que lo materialicé y entendí que si también es lo que me corresponde para mi vida, pues tendré que entrar o elegiré entrar en esa opción de aceptar esa enfermedad para que me muestre lo que tenga que mostrarme, que seguramente yo no haya trabajado en mí en estos 10 o 11 años que llevo en mi trabajo personal. Y ahí pude soltarlo y decir, bueno, pues si llega de esa manera, pues en ese momento lo trabajaré, pero no puedo seguir con esta angustia en el pecho que pensé que tenía la enfermedad, porque unos días atrás había ido a un supermercado a hacer las compras y bueno, me di cuenta que no era eso, que era literal angustia, literal incertidumbre de qué es lo que va a suceder mañana. Exacto. Dice Celia que también le gustaría encontrar una escuela de coaching, que si es posible hacerlo virtual, y si conoces alguna que sea recomendable y que no sea muy costosa. De acuerdo. Mira, en Colombia está Newfield, que en mi parecer es muy costosa, es presencial y es una escuela que te lleva casi 2 años certificarte. Yo me certifiqué con la escuela Axon Training en Argentina. eh, con ellos puedes hacerlo virtual la totalidad, o puedes hacer una parte virtual y otra parte presencial. Yo tomé esta última opción. Yo hice los últimos módulos, los hice en Argentina y me certifiqué en Argentina. Eh, ¿Por qué? Porque me pareció súper completa. Yo cuando me fui a certificar, mi mejor amigo es coach también, él vive en Argentina hace 15 años, y lo llamé y le dije, mira, estoy con muchos deseos de certificarme, pero no sé ni siquiera por dónde empezar o qué observar. Y me dijo, le dije, y justo me llamaron de esta escuela en Argentina y me dijo, dile al chico que me llame, él me la recomendó mucho después de que la evaluó, y la puedo recomendar porque realmente tienen varias cosas bien puntuales. Una de ellas es que empiezas a trabajar tú contigo. No es solamente una escuela que va by the book y entonces tú sigues unos parámetros y unos procesos, sino que vas trabajando en tu ser interior, y eso te permite ir experimentando situaciones. Tienes que presentar unas tesinas, tienes que presentar un conversatorio de coaching para poderte graduar, y ellos están certificados por la ICF, que es la International Coaching Federation, y eso te permite trabajar en 104 países a nivel mundial. Hay varias cosas que ver. Sé que hay algunas en Colombia que te dicen que en 3 meses
te certifican como coach y creo honestamente que eso es un imposible por más de que corras, porque tú necesitas vivenciar esos procesos y esas herramientas desde tu propio cuerpo, Ujú. desde tu propio yo. Entonces Ok, yo te recomiendo, Axon también tiene una cosa muy buena de ellos, es que ellos certifican online y adicionalmente tienen facilidades de pago mensuales, entonces no tienes que sacar 8, 10, 12 millones, no sé en cuánto estará. No, realmente no tengo ni idea porque yo me certifiqué ya hace años. Y lo que yo hago cada 3 años es presentar unos exámenes para em, recertificarme con la ICF. ok. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Juanita, y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla. Mafe, ¿estás por ahí? Sí, señora, acá estoy. ¿Cómo te va? No te... Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Patti. Eh, Acá abajo. Ya, Muy ok. interesante todo este tema del coaching ontológico y toda tu experiencia. Muchas gracias por compartirla y a todos también por estar acá participando y haciendo que esto sea posible. Haciendo que sea Claro posible y que sí, no, muchísimo. que tengamos toda esta oportunidad de entregar tanto conocimiento, tanta paz, tanta alegría, tanta pasión, como estábamos viendo con Juanita y con su tema. Eh, bueno, pues no. Pues abandoné mi trabajo, ¿no, Patti? Hace 6 años dejé mi trabajo formal para para convertir parte de mi casa en mi consultorio eh, y hacer todo yo renegaba un montón en el otro trabajo por trabajar sábados y domingos. Y hoy en día trabajo sábados, domingos y Sábados. festivos, pero desde un lugar muy feliz y muy satisfecha realmente de los resultados que he tenido con mi propia vida y de los resultados que las personas que han llegado a mí eh, han tenido y tienen en este momento. Muchas Muchas gracias de gracias, verdad, Pati, por Juanita. el espacio y a todos ustedes por darse la oportunidad de escuchar sobre una herramienta que de verdad nos deja y nos permite estar en un lugar muy diferente al que venimos acostumbrados y a salir de nuestra zona de confort a la que tanto miedo le tenemos de salir. Bueno, Así es, muchas gracias. gracias a todos. Acuérdense que esta grabación está esta noche en el canal de YouTube y mañana tendremos también a las 2 de la tarde con María Fernanda Torres una charla súper importante, súper activa. Me encanta cuando trabajamos con el método Yuen. Entonces, nos vemos Gracias, mañana. Pati. Vale, mañana a las 12 la cita. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. A ti, Pati, un abrazo. Chao, Juanita, nos vemos. Chao, mi Pati, que te vaya bien. No me sé salir de acá, no sé cómo hago. Estoy en